Bien, siguiente entrega en la serie Profetas de Israel. Vamos avanzando ya a la parte final de este gran rollo, pergamino, este gran Megilá, en hebreo es Megilá, que pues es un pergamino, ¿verdad? Es un rollo antiguo, y que por cierto, cuando ya hemos hablado de él, pues está intacto. Hoy día se muestra ya de forma arqueológica, de forma, por supuesto, ya en otro sentido, pero se expone, ¿verdad?, completo este documento como lo tenían en el primer siglo. Y pues bueno, tenemos la dicha de acceder a él en estas traducciones y seguir leyendo y seguir entendiendo entre líneas lo que en la época de Yeshua, y Yeshua mismo enseñó respecto a él, de todo lo que se hablaba de él en los profetas. Interesante. Y vamos al capítulo 54. Vamos a ver un capítulo más o dos, vamos a ver cómo nos va, dependiendo el contenido, porque hay profecías que leemos y entendemos y es más rápido discernirlas, y con la comprensión del Brit Hadashah pues es más ligero, ¿verdad? Es mejor digerible. Pero hay otras que hay que ahondar más porque están rodeadas todavía de tradición, de teología, de debates, y que hay que ir poniendo nuevamente atención y tratar de aclarar puntos, ¿verdad? Ahora seguimos viendo un contenido en donde se siguen mostrando entre líneas profecías mesiánicas. Con la lectura, poco a poco, vamos viendo el contexto, pero también vamos haciéndonos preguntas para saber en dónde están los cumplimientos. Recuerden que los profetas, y sobre todo Isaías, antes del exilio babilónico, específicamente, y durante el exilio asirio, está hablando de lo que está pasando, de lo que está por pasar a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Porque entre ellos vemos escenas, vemos alusiones, vemos figuras mesiánicas, y que solamente cuando vamos a la historia decimos, a ver, ¿y cuándo se cumplió esto? ¿Cómo se cumplió? No hay forma de verlo en la historia, pero sí hay forma de verlo y entenderlo en el servicio de Yeshua y su obra redentora, y el inicio de lo que se conoce como el nuevo Israel, o el Israel restaurado. Ahorita vamos a entrar más adelante en algunas cosas que son importantes recordar por la usurpación y la suplantación de un sistema religioso, ¿verdad?, que nace en Constantinopla. Ya hablaremos de eso. Bueno, Isaías 54:1, canta, oh estéril, le dice a Israel, tú que no dabas a luz, rompe en Halel, dice aquí, en exaltación, y da voces de júbilo, tú que nunca estuviste de parto, porque más son los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Eterno. Ensancha, dice, el lugar de tu tienda, extiéndanse las cortinas de tu habitación. No te detengas, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda, y tu descendencia poseerá las naciones, y volverán a poblar ciudades desoladas y las naciones. No temas, porque no serás avergonzada, no te sonrojes, porque no serás insultada, porque olvidarás la afrenta de tu juventud y del oprobio de tu viudez, el oprobio de tu viudez no te acordará.
no te acordarás. Porque marido tuyo es el Hacedor, el Eterno de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que será llamado Elohim de toda la tierra. A ver, vamos a leer uno más para alcanzar a dimensionar la profecía. Como a mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Eterno, y como esposa de juventud que ha sido repudiada, dice tu Elohim. Voy a aumentarle aquí, voy a ponerle la lupita para que se vea más grande. Ahí está la letra más grande, ¿verdad? ¿Qué es esto? Vamos otra vez a el lenguaje que al Eterno le fascina. El lenguaje por excelencia de los profetas. Las alusiones, las figuras, lo que se conoce como, ¿verdad? Analogías. Se va a dirigir a una figura que es una mujer que ha estado en esterilidad, que no ha dado a luz, que está en una condición de tristeza, de oprobio, de agobio, ¿verdad? Por la falta de dar a luz. En el contexto bíblico, como ustedes lo saben, era una bendición, y hasta el día de hoy, ¿verdad? Lo digo porque la unión, ¿verdad?, trae consigo enseguida el mandamiento, por supuesto, ¿verdad?, de procrear. Ya ni se diga de multiplicarse, ¿verdad?, porque hoy día ya las nuevas parejas parece que están programadas para uno suficiente y se acabó, y ya como que ya cumpliste, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, hasta el día de hoy los que se unen, y la gran mayoría, pues el anhelo es ser padres, ¿verdad? De engendrar, tener hijos, tener descendencia, perpetuar su nombre, su apellido, etcétera. Y déjenme decirles que cuando mi esposa me habla y compartimos, ¿verdad?, sobre esta faceta que también ella lleva, porque ella, ustedes saben que mi esposa es multifacética, ¿verdad? Y ahorita está con el estudio de las mujeres de la Biblia y temas, ¿verdad? Pero saben que escribe, compone, canta, está con el tema de maternidad, está el tema, ¿verdad?, con todo lo que tiene que ver con parto, y bueno. Pero bueno, cuando de pronto me instruye sobre el milagro de la vida, lo asombroso que es el Eterno, con lo que nos ha hecho y cómo nos ha hecho, dicen los médicos, los biólogos, etcétera, los encargados de esta área, con homeschool también, con todos estos, ¿verdad? Cuando estaba hablando de maternidad, dice, es un verdadero milagro. Dice, los científicos, la gente incluso que no es creyente, saben que es un verdadero milagro, ¿verdad? El hecho de la concepción, porque tanto en el periodo de la mujer, ¿verdad?, en sus días fértiles y en el mero momento, y el gameto masculino con el femenino, y las condiciones y todo lo que lleva, realmente, como se dice coloquialmente, atinarle, o sea, no es cualquier cosa. Y eso que hay mujeres embarazadas todo el tiempo y por todos lados, y más en una sociedad en donde las niñas no se cuidan y todo esto, ¿verdad? Pero la misma ciencia dice, eso es un milagro, es una cosa asombrosa, ¿verdad? Cómo en un momento de un periodo de 30 días, el óvulo está en su momento para ser fecundado, y cuando llega el gameto masculino, viene la vida. ¿Qué quiere decir esto? Esto era realmente algo muy valioso en la antigüedad. Cuando se hablaba de una esterilidad, era una cosa de que era un tormento toda la vida. El oprobio de las mujeres, hasta el día de hoy es muy difícil este tema, ¿verdad? Entonces, las que pueden, bendigan al Eterno y den gracias al Eterno. Cuando el Eterno usa esta figura, obviamente pues nos recuerda a las matriarcas, ¿verdad? Primero, Sara, la que no puede dar a luz, y la sierva fácilmente, en un momento da a luz y tiene hijo, y viene la preocupación.
Ribcá lo mismo, ¿verdad? Y ora y el Eterno les concede. Rachel también, en un momento no puede y entra en un debate con su hermana, que llegó a ser su rival, y hasta se empiezan a ceder sus siervas a Jacob, porque la idea era tener hijos, tener descendencia, ¿verdad? Tener esa capacidad de fuerza laboral, familiar, números. Y era maravilloso, ¿verdad? Se sabe que en la antigüedad, por ejemplo, Sara, cuando ella ve imposible esto, dice, pues toma a Agar, y ella que dé a luz para mí, entre mis rodillas. Era una forma de transferir el hijo a ella y decir, ya tengo un hijo, aunque sea de mi sierva, que no era obviamente el plan del Eterno. Pero así pasó ante las matriarcas, y vemos algo que el Eterno hace con ellas, para enseñarnos en el futuro que la estéril viene a ser la que viene a dar a luz a más hijos. Y esta escena la representa también en Israel. La representa en Israel como una mujer que después de ser tomada de Egipto y ser liberada de la esclavitud y ser llevada por el desierto y ser comprometida delante del Eterno y cometer una infidelidad, y porque ya sabemos esta escena, ¿verdad? La infidelidad con el becerro de oro, y ponerla a prueba y ponerla en purificación por tanto tiempo, introducirla a una habitación, esperar a que su presencia descienda, en la época de Salomón hacer grande a Israel y todo eso, y después viene otra vez la impureza. En la vida de Israel, ya lo hemos estudiado en un momento, los que han estudiado la Torah con nosotros, hemos hablado en algunos términos que los antiguos mencionaban sobre Israel como una mujer, en términos de liberación, de impureza, porque también estuvo en Nidá, Israel como pueblo estuvo en Nidá, ¿verdad? Cuando peca con el becerro de oro hay Nidá, el Eterno no puede manifestarse. De hecho, a su Malach dice que la presencia tiene que ir fuera del campamento, entra en impureza, tiene que haber un tiempo de purificación, hay lavamiento por medio de la palabra, hasta que viene la época del santuario, hay un tiempo para que entonces esté lista para procrear a muchos hijos, pero después peca, después hay pecado, ¿verdad? Después viene otra vez otra impureza, viene un impedimento, la presencia divina se tiene que ir, no puede estar con ella, hablando de la mujer. Recuerden que el Mesías es el que interviene ahí también, como aquel que está representando al Creador. Y a lo que voy es esto: Israel llega a un momento, y en esta época, en donde es disminuida como mujer, es decir, está reduciéndose a nada, y el Eterno le tiene que decir, pareces una mujer que te has prostituido con tus amantes. Cuando habla de que confió en Egipto, de que confió en Asiria, de que confió, ¿verdad?, en Filistea, en Amón, en Edom, etcétera, y le dice, me voy a olvidar de ti por un momento. Y ahí está la historia de Oseas. Ahí está, es la mujer, ¿verdad?, de Oseas, y entra en esta impureza. Y le dice, me voy a olvidar de ti por un momento. Pero dice, pero después, y aquí es donde entra, ¿verdad?, el asunto de la mujer que no da a luz hijos. Que en vez de todos esos hijos que tenía, en vez de ser una gran multitud, al contrario, se viene reduciendo, y se ve Israel en medio de muchas naciones, en donde se está quedando sola, en donde no está teniendo descendencia, y no lo va a poder tener, no lo va a hacer porque tanto sus jueces como sus reyes y como sus gobernantes y sus ministros no tienen la capacidad de hacer que Israel procrea, y se convierte en estéril y no hay hijos. Dicen por acá, ¿será por eso que una creencia o secta de que es la mujer madre? Bueno, tal vez, ¿verdad? Todo eso es una revoltura. Obviamente cuando el Eterno está hablando de eso, está hablando de figuras, está hablando de un propósito
por medio de Abraham para todas las naciones. Y obviamente, pues sí, las religiones entran con la cosa loca, ¿verdad? De todo esto, madre y a la vez esposa y no sé qué más. Y bueno, todo es una locura. Pero bueno, sí, es mucha confusión. Pero no, aquí lo que está diciendo el Eterno es, el propósito de Israel cuando fue llamado es, serás luz a las naciones, ¿verdad? Y serás usada para traer a muchos a la verdad, a la conversión, a la fe, para que nazcan de ti muchos hijos de entre las naciones y haya mucha salvación. Por ejemplo, lo que hizo Yosef, ¿verdad? Pero en el caso cuando viene Israel, pasa todo lo contrario. Y es importante esto. ¿Por qué? Porque de pronto está en una escena de esterilidad. Está en una escena de mujer abandonada, de mujer despreciada, de mujer sola, pero que no ha quedado viuda, que tampoco se le ha dado carta de repudio. Ya hemos hablado de esto antes, ¿verdad? En el mismo libro de Hoshaya, que lo vamos a ver más adelante, vean que no necesariamente hay una carta de repudio. Se le habla de desprecio, pero realmente el Eterno nunca repudia del todo a Israel. Es una de las cosas que también tenemos que hablar aquí, recordar, porque la teología del reemplazo en la cristiandad, por un lado, ellos dicen que repudió a Israel, que ya lo desechó, que ya lo dejó, que ya se acabó y que ya no quiere nada, y que entonces que el Eterno entonces se buscó a otra mujer y entonces ya nace la iglesia gentil, ¿verdad? Que por otro lado, imagínense la locura, ¿no? Una iglesia gentil que se profana con todos los ídolos, con Navidad, con Constantino, imagínate, o sea, esa es la cosa más loca que tú puedes encontrar en la teología. Cuando en la Escritura dice todo lo contrario, desde la Torá hasta los actos del Eterno es, Él ha elegido a la descendencia de Abraham. Obviamente está hablando de un pueblo, está hablando de una descendencia, lo está figurando en una unión, porque no se une el Eterno con nadie en el sentido que nosotros conocemos, ¿verdad?, como la unión, sino está viendo que haya frutos de esa descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Obviamente lo escenifica, por decirlo, análogamente hablando, ¿verdad? O analógicamente hablando más bien, como una mujer estéril, que no está dando a luz, que se está secando, que no hay fruto de ella. Ahí está Oseas 2.5 y pone el 7, pone aquí Yohana, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará, entonces iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Aquí viene también otro texto, porque su madre se prostituyó, los que dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana, y mi lino, mi aceite y mi bebida. De hecho, en el mismo profeta Oseas, y ahora que van a venir las bodas de estos jóvenes, en la Ketubá ustedes van a encontrar un texto de Oseas, en donde habla de la promesa que hace el Eterno y que le dice, y te desposaré. Sí, porque no iba a rechazar del todo el Eterno a Israel, sino que le iba a poner en prueba, le iba a purificar, le iba a limpiar, obviamente le iba a lavar. También lo vemos en Ezequiel dice que pasó y la vio tirada, inmunda, sucia, ya llegaremos ahí, ¿verdad? Y dice que la lavó, la santificó otra vez, etcétera. Lo que está diciendo, y bueno, en el libro de Oseas dice eso, ¿verdad? Dice que la iba en Hoshaya, ¿verdad? Dice que la iba a desposar nuevamente, dice, y te desposaré en justicia, en fidelidad, en benignidad, dice, y conocerás al Eterno. Es decir, el Eterno finalmente lo que prometió a Abraham lo tenía que cumplir. Lo que le dijo a David lo tenía que cumplir. Y el Eterno dijo que no porque Israel era algo, dice, por mi propio nombre, dice, por mí mismo he jurado. Lo voy a hacer por mí mismo, no por ti. ¿Pero por qué? Porque él ya tenía un plan, ya tenía pactado con hombres mortales, ya sabía que su descendencia iba a ser un desastre, pero el punto aquí no necesariamente tampoco es Israel, es todas las almas que estaban esperando desde Adán y Java una solución para su perdición,
una solución para todos nosotros. Y aquí entra un papel de nosotros, porque aquí entramos nosotros entre todas las naciones para venir a ser hijos justamente de este Israel renovado que fue lavado, reconoció y aceptó al emisario del Todopoderoso, por el cual esta mujer Israel se le llama virgen. Y esta virgen pasa a ser, en vez de estéril, la que viene a dar a hijos, a luz a muchos hijos de entre todas las naciones. Esta escena es la que estamos viendo aquí. Dice Jimena Arce, necesitaba purificación para poder tener descendencia. De hecho, para que también el Eterno enviara su presencia, necesitaba ser purificada, limpiada. Aquí por eso en el Brit Hadashah vemos que viene Yohanan Hamadbil, el inmersor, prepara un pueblo bien dispuesto, les habla hacer teshuvá, les habla hacer purificación, a volver a los mandamientos, a reconocer al Mesías, para que cuando el Padre enviara su presencia divina, después que pactara con ellos, entonces, esto podríamos referirlo como la unión. Ya sabemos que no tiene nada que ver con la unión de varón y varona, ¿verdad? Pero es una forma de decir, el Padre entonces puede acercarse a los creyentes y pueden empezar a nacer muchos hijos. Primero dicen que eran miles de israelitas, el cual se estaba haciendo realidad la promesa. Y a partir del año 50, que se reconoce entre las naciones, dice, pueblo de entre todas las naciones, Hechos 15. Y aquí es donde vienen muchos hijos. Por eso dice, ensancha tus tiendas, el lugar de tu habitación, extiende las cortinas a la izquierda y a la derecha. Vamos a volver a leer, vean. Canta, oh estéril, tú que no dabas a luz, rompe en exaltación y da voces de júbilo. Tú que nunca estuviste de parto, porque más son los hijos, vean, de la desolada, de la abandonada, que los hijos de la casada, dice el Eterno. Ensancha el lugar de tu tienda, extiéndanse las cortinas de tu habitación, no te detengas, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas, porque va a venir un gential, ¿verdad? Porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda, y tu descendencia, vean, desposeerá las naciones, vean, y volverán a poblar ciudades desoladas. Ahora esto, cuando tú dices, a ver, ¿cuándo fue esto? Por eso los judíos dicen, no, es que esto no pasó, esto cuando regresaron del exilio y cuando vino el disque Mesías, dicen, es que no pasó, no desposeyeron las naciones, no poblaron toda la ciudad, es que no se trataba, y aquí es donde viene el punto crucial entre la literalidad y entre la profecía. Este cumplimiento solamente está por medio de aquel que purifica y aquel que hace el pacto nuevo, con su corbán perfecto. El hombre por sí solo, Israel por sí solo, con todo y ministros, no podían. Esta profecía, este cumplimiento solamente estaba enmarcado en la autoridad y el poder y la obediencia del Mesías para hacer las cosas. Purificación en Yeshua, dice Jimenarse, cuando haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá descendencia, así es. Fíjense cómo lo hemos estudiado en la Torá, cómo aparece en los Korbanot, cómo aparece, ¿verdad?, en toda la profecía. Es esto, verá su descendencia. Lo acabamos de estudiar el Shabbat pasado. Entonces, dice, cuando haga ese sacrificio, verá su descendencia. Volverán a poblar ciudades, imagínense. Imagínense todo lo que la profecía ya se estaba anunciando desde la antigüedad, que iba a ser por medio de Israel y finalmente nos iba a alcanzar a nosotros, ¿no? La bendición iba a llegar hasta nosotros. Dice nada más. Bueno, aquí alguien está con el asunto del catolicismo, que no tiene nada que ver con esto. Bueno, qué curioso, ¿verdad? Bueno, no temas. Acuérdense que todo está enfocado a Israel. Todo está enfocado a esa descendencia. Ahora imagínense Israel
en aquella época, entre todas las naciones, de por sí un país pequeño, de por sí un país ya dividido y reducido a Judá, de por sí aparte un país pequeño y reducido a Judá y nada más un remanente. Imagínense lo que veían alrededor. Cuando venían los asirios, los babilonios, los medos persas, grandes imperios, grandes territorios, grande gentío. ¿Qué pensaba Israel? Somos casi nada entre las naciones. Como una mujer estéril, como una mujer abandonada, desechada por su esposo. Como una mujer, aunque tenían esta escena, obviamente otros decían, porque se prostituyó, porque se fue tras los ídolos, porque se fue tras la reina del cielo, hablando de esta persona, ¿verdad?, que está aquí invocando este era el problema, de hecho, esta persona que entró aquí, lo que deberían de ver es de que ese era el problema, ¿verdad? El culto a la diosa, reina del cielo le llamaban, ¿verdad? Ishtar, que ha sido la misma siempre. A la diosa con el divino niño, con la Trinidad y con todas estas cosas. Este fue el gran problema. Fue la prostitución de Israel. El culto al divino niño, Tamuz, dicen ahí que los ministros estaban postrados hacia el sol. El culto a la reina del cielo, ¿verdad?, que le llevaban ofrendas y todo. Ese fue el gran problema. Pero bueno, la gente a veces está impedida en leer todo lo demás a detalle. Pero bueno, olvidarás tu ofrenda, olvidarás tu afrenta de tu juventud, dice, y del oprobio de tu viudez no te acordarás, porque marido tuyo el hacedor, marido tuyo es tu hacedor, el Eterno de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que será llamado Elohim de toda la tierra. Miren esta escena hasta nuestras épocas, después de este proceso, Elohim de toda la tierra. Es maravilloso. Aunque somos un remanente, y aunque aquí, por ejemplo, somos unos cuantos, pocos, realmente somos un número disminuido en medio de todas las naciones, en medio de... Vean cuántos estamos conectados. La Ciudad de México con sus alrededores están contando 25 millones de habitantes, creo. ¿Qué somos en medio de millones y millones? Todo México, 130 millones de habitantes, más Estados Unidos, imagínense, 8 mil millones casi. ¿Qué somos? Obviamente no somos los únicos, hay más creyentes en toda la tierra, hay más hijos regados y sobre todo en todas las generaciones los ha habido. Pero el punto aquí es, con todas estas generaciones y con todo este tiempo, hijos siguen naciendo, y no solamente siguen naciendo, es decir, creyentes, sino miren en toda la tierra. Es decir, acá en México, después de ¿cómo podríamos decir? Una generación mesoamericana y ritos y tribus y cultos paganos y todo eso, y españoles y franceses y todos, una mezcla y todo esto, y adoradores de imágenes de Ishtar, después acá la Virgen María le llamaron, que es la misma Tonatzin, y un montón de cosas extrañas. Después de todo eso, ser lavados, ser purificados y nacer de esa mujer que sigue dando luz, y que Elohim sea Elohim de toda la tierra. ¿A poco no es maravilloso? Que en mi país, en el de ustedes, donde quiera que estemos proclamando que Elohim es Elohim de toda la tierra, porque nosotros le reconocemos, porque somos hijos, somos descendientes también de esa mujer. Ahora vamos al asunto de la mujer, ¿verdad? Porque ¿quién es finalmente? ¿Quién es esta mujer? Aquí viene otra analogía. Ya saben que hemos estudiado la analogía, por ejemplo, de la novia o de la desposada, las doncellas, los amigos, etcétera. Aquí vemos otra analogía, ¿verdad?, que es la mujer y sus hijos. Es otra forma de decir, todos estos hijos, todos los que le proceden después de, vienen a ser parte de, y nos convertimos en parte de. Entonces, el punto aquí es este: el Eterno siempre ha estado esperando la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob,
a través de este remanente que purifica, que limpia, enviando al Mesías. Es el medio de redención, de purificación. La hace la mujer que era estéril para venir a dar a luz muchos hijos. Es decir, una profecía que estamos viendo que es cumplida solo por la obra del Mesías. No hay más. Aquí no podemos ver ninguna obra redentora de nadie, ni Zorobabel, ni Esdras, ni Nehemías, ¿verdad? Nadie ni de los 70, ni de los consejeros o los, ¿cómo se llaman? Los 120 estos, la gran asamblea, ¿verdad? Ni los fariseos, ni los saduceos, ni nadie. Esto solamente por medio del Mesías el Eterno lo pudo haber concedido. Y bueno, por eso es importante entender primero la analogía, entender cómo es tratado Israel, qué le ha pasado, cómo ha vivido, la experiencia que ha tenido de ser abandonada, para ser probada, para entender que tiene que regresar a su Hacedor, a su Creador, el medio de redención, etcétera. Pero obviamente esta parte pues de Isaías 54 va a llegar el momento en donde se va a regocijar, porque después de estar en esterilidad, después de no dar a luz hijos, van a venir muchos hijos y de todas las naciones. Después de ser un pueblo retraído y pequeño ahí adentro, tenía que pasar todo este proceso para que se extendiera hacia todas las naciones. 6. Como mujer abandonada y abatida te vuelve a llamar el Eterno, y como esposa de juventud que ha sido repudiada, vean, dice tú Elohim. Por un breve momento te abandoné. Era nada más. Por un breve momento te abandoné. Cualquiera puede decir, oye, estamos hablando de 2 siglos. Se va a la presencia divina en la época, ¿verdad? Desde la destrucción del templo, es el exilio, y luego no hay profecía, no hasta que vienen otros profetas, después se acaba. Bueno, para el Eterno es un breve tiempo. Pero pero a lo que voy es, como quiera que lo vea el ser humano, o Israel mismo hace 2400 años, el breve tiempo fue solamente eso. Es decir, jamás fue la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, ese remanente, jamás fue desechado. Este es un punto para recordarle, sobre todo a todo el dispensacionalismo, a toda esta cristiandad, porque ya saben que hay 2 teologías, la del reemplazo, ¿verdad? Y la de los 2 Israel, porque también es una locura. Obviamente está la del reemplazo, las que dicen la desechó y ahora adoptó una iglesia gentil. Mentira de las mentiras diabólicas más grandes que puede haber. Porque aquí lo está diciendo, solamente por un breve tiempo, pero te volverá a recoger, dice, con grandes misericordias. Ahí está. La santificó, la purificó, le volvió a dar oportunidad y la hizo madre de muchos hijos. Está la otra teología que dice, bueno, no la desechó, pero también hizo otra y tomó otra mujer y dice, espérame tantito, ¿verdad? ¿Acaso crees que está imitando a los patriarcas que eran polígamos, que no han entendido lo que dijo Yeshua? En el principio no fue así. El Eterno no podía dar un ejemplo contrario a lo que es el principio, porque vienen otros locos, ¿verdad?, de la teología y dicen, entonces tiene 2 mujeres, ¿verdad? Un plan para una mujer, otro plan para la otra. Uno es Israel espiritual y otro es la iglesia gentil, ¿verdad? Y salen con sus cosas de esas. El Israel físico y el Israel espiritual. Y tampoco, en la Biblia tampoco encuentras esto, sino que estamos leyendo que es un solo cuerpo por medio del cual se ensancha porque tiene descendencia. Se ensancha porque tiene descendencia. Entonces, ni hay reemplazo, ni tampoco hay una duplicidad de mujeres. No puede ser esto, ¿verdad? Sino hay una descendencia que es disminuida, que es un remanente, que es purificado y que es usado para traer una gran descendencia. Entiéndase la esposa con, por decirlo, sus
sus doncellas y el esposo con sus amigos, o entiéndase la mujer que era estéril, pero que vino a ser fecunda y fue madre de muchos hijos en todas las naciones. ¿Okay? Entonces es lo que está diciendo. Y por eso aquí dice también, por un breve momento te abandoné, pero te voy a volver a recoger con grandes misericordias. En un arrebato de ira, por un breve momento escondí mi rostro de ti, pero con gran compasión tendré misericordia de ti eternamente, dice el Eterno, tu Redentor. ¿Qué les parece? Dicen por acá, también dicen que es una esclava y la otra libre, haciendo alusión a Sara y Agar. Entonces, bueno, ahí no tiene nada que ver con eso. Aquí lo que dice Shaul de Tarso sobre los Gálatas es más bien lo que tiene que ver con los que no fueron dados a luz por medio de la Israel redimida, sino se quedaron con los hijos de la estéril, se quedaron con la estéril, por decirlo. No tiene nada que ver, entonces ahí está mal usado el ejemplo. Bueno, fíjense lo que dice aquí. En un arrebato de ira, por un breve momento, escondí mi rostro de ti. En todos los profetas leemos esto: esconderé mi rostro, esconderé mi rostro, esconderé mi rostro. Ya sabemos en qué momento, cuando llega el colmo, cuando los pecados son grandes, cuando la idolatría, la Ishtar, ¿verdad?, la reina del cielo, o cualquiera que como se le llame, hasta la Virgen María ahorita, el culto a la diosa madre, al divino niño, a la Trinidad, a las cruces, a todo esto. Cuando había todo esto en Israel, dice que el Eterno se escondió, o escondió el rostro más bien de Israel. Él no se puede esconder, él está ahí, pero el que cae en pecado no le puede ver. Un breve momento significa eso, el momento en donde tiene que pasarle el fuego de purificación. Pero vean después, pero con gran compasión tendré misericordia de ti. ¿Qué dice? Eternamente. Dice el Eterno, tu Redentor. Porque esto me será como las aguas de Noé, dice. Juré que las aguas de Noé nunca más pasarían sobre la tierra, las aguas. Asimismo he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprocharé. ¿Qué les parece? Esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante aquí. ¿Por qué? Número uno, el Eterno Creador abandona por un breve tiempo a Israel. Lo deja a expensas de las naciones lo zarandean, lo toman preso, acaban con muchos de sus hijos, se los llevan al exilio. El Eterno permite todo eso, pero después tiene misericordia de la descendencia por Abraham y por David, y les hace volver y les mete otra vez en purificación. ¿Sí? Pero cuando viene toda esta escena de que iba a volver a ser acepta y a tener descendientes, ¿qué es lo que vemos aquí? Que solamente se hace por medio del Mesías. Vamos a leer esto bien. Le pone el ejemplo a Noé, dice: no va a haber más aguas que pasen por la tierra, aguas. No va a haber, dice, nada más pone este ejemplo. No va a haber más aguas que pasen sobre la tierra. Así como le prometí y le he cumplido a Noé, así te prometo y te voy a cumplir a ti, que he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprocharé. A ver, pregunta. Si ya lo hizo con el Mesías para hacer nuevo pacto y para rectificar, la pregunta es aquí, ¿quién es ese Israel, verdad? Digo, nosotros ya lo sabemos, pero tenemos que volver a decir algo. Y sobre todo para esta gama, ¿verdad?, de movimientos mesiánicos, efraimitas, projudíos, protalmúdicos, proisraelíes y pro todo esto, dispensacionalistas, es importante esto, porque hay un engaño masivo en el mundo religioso de todos estos sismos para, número uno, el judaísmo tomarse de aquí y decir, miren, el Creador dijo y juró
y como se lo dijo a Noé, ¿verdad? Dice aquí que aunque pasó por un momento, no va a volver a pasar contra nosotros una vez más. Dice, Él ha jurado, dice, que no se va a volver a enojar con nosotros, dice. Eso lo dicen ellos. La pregunta es, ¿y por qué ha estado enojado con ellos todos estos 2000 años? Y les ha llamado higuera y les ha llamado, ¿verdad?, ramas, vides sin ramas, árboles sin frutos, sinagoga de Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, a los que sí creyeron, a los que sí entendieron y a los que sí aceptó por medio del Mesías, a esos sí se nota. Y aquí va lo importante, escúcheme bien. Allá afuera todos estos sismos están diciendo que es Israel, o que es el Estado israelí y toda la judeidad. Pero por otro lado, entonces, ellos se quedan exentos. Todos estos grupos mesiánicos, cristianos y todo lo demás, sean de los dos Israel o de lo que sea, si creen que es el Estado de Israel y toda esta gente, ¿verdad?, los falsos, los que dicen ser y no lo son, entonces toda la cristiandad queda excluida. No sé si me estoy explicando, me estoy dando a entender. Pero por otro lado, si vemos la realidad bíblica, que ni estos, porque son falsos, ni los otros en el primer siglo, porque no reconocieron a Yeshua, no son ni uno ni otro, entonces alguien tiene que ser. Y aquí lo único que vemos históricamente y bíblicamente es que fue ese remanente del primer siglo que sí creyeron. Comenzando con los 12, aunque fueron 11 después, se completaron los 12, que después fueron los 120 y después fueron los miles que sí estaban creyendo. Escuchen bien, sobre estos viene esta promesa. Que ha jurado, dice, a sí mismo, que no se iba a enojar otra vez contra ese Israel restaurado, contra ese nuevo Israel. Obviamente, siempre y cuando permaneciera fiel. Mientras hay un remanente, no hay problema. Porque, por otro lado, escúcheme bien, los que están escuchando las transmisiones de visiones, escuchen bien. ¿A poco ustedes no ven reproches, por ejemplo, en los congregantes de cada ciudad? Incluso, no solo reproches, sino amenazas fuertes. Y tú dices, a ver, en esta parte dice que así como juró a Noé, no iba a haber aguas otra vez que inundaran. Así juró también que después de haber sido abandonada, Israel la iba a volver a aceptar, y dice que ha jurado que no se enojará más otra vez con ella. Y de pronto vemos, ¿verdad?, estas reprensiones. La pregunta es, ¿cómo es esto? La respuesta es muy sencilla. Así como en el tiempo pasado, desde el primer siglo hasta ahora, obviamente el que no permanece no será salvo. Y Yeshua lo dijo. ¿Qué dijo Yeshua? Yeshua lo dijo muy claro. Número 1, el que permanece en mí, dice, yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí, ¿qué dice? Llevará mucho fruto. ¿Qué es lo que está diciendo? Pero el que está fuera de mí no llevará fruto. Así de sencillo. ¿Sí? Así de sencillo. Es decir, mientras hay fidelidad y mientras se permanece en el Mesías, hay puros elogios. Y aquí está la promesa. Yo, dice, he jurado que no me enojaré contra ti ni te voy a reprochar. Pero obviamente cuando empieza la infidelidad, y aquí ya estamos hablando de creyentes, porque no se puede hablar de forma colectiva. De creyentes, algunos que empiezan a enfriarse, como ya estudiamos, aquí pone Sandra y David, que empiezan a tolerar, que empiezan a permitir, que empiezan a desviarse, que empiezan de pronto con cosas raras, de pronto con esto y de dónde, y esto y aquello de dónde, y empieza el enfriamiento y viene
la mezcla o la tergiversación o también el sincretismo, y ahí es donde viene el reproche. Dice Jimenarse, los que son verdaderamente Israel, pueblo santo, el que permanece, el que venciere, serán librados de la ira. Así es. Y lo vemos en Israel, lo vemos en visiones. Es Israel el que vence, el que permanece, el que va por la puerta angosta, el que guarda los mandamientos, el que hace justicia, ¿verdad? El que tiene buenas obras, el que es vestido de lino fino, el que está lavando sus vestiduras, etcétera. Ahí no va a haber enojo ni no va a haber reproche. Lo mismo encontramos en la carta a los Hebreos, que ya mucho lo hemos citado una y otra vez, ¿se acuerdan? Que mientras no pecas, estás dentro de. Pero si alguno hubiere pecado, la carta a los Hebreos dice, si alguno peca deliberadamente, es decir, no que hubiere pecado como lo dice Juan, que de pronto, por algún error, tenemos un abogado. En el caso de la carta a los Hebreos dice, el que peca deliberadamente, el que está pecando, igual Juan lo dice, el que peca deliberadamente es del diablo. La carta a los Hebreos dice, el que peca deliberadamente, dice, ya no hay más perdón por sus pecados. Queda juicio delante de él. ¿Me entienden? Entonces, así es como podemos comprender cuando el Eterno da esta profecía. Se está dirigiendo a aquellos que van a permanecer en el pacto y van a guardar fidelidad. Así de sencillo. Así de sencillo. Porque si se desvían o si toman el camino incorrecto, como aquí lo pone Gabriela García, Romanos 11:18, entonces dice, podrá ser cortado, ¿verdad? Podrá ser cortado. ¿Por qué? Porque, como dice aquí Romanos 11:18, no somos nosotros, ¿verdad?, la savia, ¿verdad?, sino estamos sostenidos por aquellos que fueron fieles. Bueno, 54:10, aunque los montes se muevan y tiemblen los collados, mi misericordia no se alejará de ti, ni será anulado mi pacto de paz, dice el Eterno, que tiene compasión de ti. ¿Vean? Porque ahorita que lleguemos más adelante, no vamos a llegar al 56, pero ahí habla incluso de esta fidelidad, de la obediencia a los mandamientos, incluso habla de Shabbat. Ya llegaremos ahí, pero estamos tratando de abrir todo el contexto, ¿verdad? De ver el comportamiento, las obras, los frutos que tienen que tener estos que fueron purificados y nosotros que somos la descendencia de aquellos primeros. 11. Pobrecita, dice, zarandeada por la tormenta y sin consuelo. Sin consuelo. He aquí, yo asentaré tus piedras sobre turquesas y echaré tus cimientos sobre zafiros. Haré tus capiteles de rubíes, tus puertas de carbunclos y toda tu cerca de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por el Eterno, y la paz de tus hijos se multiplicará. Aquí vienen estas piedras que tienen singular conexión con los otros textos que encontramos en las escrituras sobre las piedras, las que estaban en el pectoral, en el efod del gran ministro, las que aparecen en el libro de Ezequiel sobre lo que estaba en los cielos, las que aparecen en Apocalipsis sobre la Jerusalén celestial o Nueva Jerusalén. De hecho, algunas versiones, no sé en cuál, en esta no, pero algunas ahí ponen la Nueva Jerusalén, ponen un título, no sé si por qué hacen esa asociación, pero está hablando de ese adorno espiritual, de ese adorno celestial. Lo que está diciendo es, te voy a colocar otra vez en el lugar que te coloqué al principio, ¿verdad? Estas piedras simbolizan la parte espiritual o consagrada en el Mesías, ¿verdad?, del santuario, del ministerio, del santuario celestial, es decir, adornos que solamente los vemos en la novia del Mesías o en la esposa del Mesías, ¿verdad?, en la desposada, ¿no? Y son interesantes atribuciones. Serás establecida en la justicia, estarás alejada de opresión,
porque no tendrás de qué temer, y del terror, porque no se acercará a ti. Vean, si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí. El que conspire contra ti caerá delante de ti. Y aquí vemos esta escena, ¿verdad? Otra vez, si pensamos en la judeidad en general, pues imagínense, han vivido perseguidos, con terror, con miedos, con destierros, con todo esto. Ellos mismos se quejan, ellos mismos dicen que han sufrido. Pero por otro lado, si vemos a los primeros creyentes y a los que le siguieron hasta el día de hoy, la verdad es de que vemos otra escena. Justicia del Mesías. No hay esta opresión espiritual y del mundo. No hay esta opresión, ¿sí? No hay esta aflicción. No hay temor. Dice que el amor echa fuera el temor. Mientras el amor del Todopoderoso, del Padre, está en los hijos, en la familia de Él, dice, pues no hay temor. Dice, y del terror, porque no se acercará a ti. Tampoco, porque vivimos en una escena diferente, es decir, tanto ellos en el primer siglo, como toda la descendencia hasta el día de hoy, tenemos que tener esas características. Si hay conspiración contra ti, dice, lo harán sin mí. El que conspire contra ti caerá delante de ti. Y es otra cosa que, por ejemplo, en el primer siglo, ¿verdad? Los apóstoles vivían este tipo de escenas. Conspiración, persecución, trampas, ¿verdad? Y no siempre les iba, no les salían las cosas como eran, ¿no? Shaul de Tarso, conocemos la experiencia de él porque dice que hasta se juramentaban en contra de él, ¿no? Hubo de pronto un día un grupito ahí, ¿verdad?, de fariseos que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a juramentarnos, vamos a ayunar, no vamos a comer nada hasta que le demos muerte a ese hombre. Y obviamente, pues, Shaul de Tarso fue librado de todo eso, seguía vivo sin problema. Yo no sé qué pasaría con esas personas, ¿verdad? Porque si juramentaron, imagínense, bajo pena de muerte, ayunar hasta que dieran muerte a Shaul, pues el hombre todavía vivió años. Entonces, quién sabe qué pasó con esos cuates, ¿verdad? Pero bueno, el caso es de que hay un cerco de protección. Hay un cerco de protección. Dice 16, yo he creado al herrero que aviva las ascuas y forja armas para su obra, pero también he creado al destructor para que lo destruya. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás a toda lengua que se levante en juicio contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Eterno, y su triunfo de parte mía, dice el Eterno. Aquí viene un texto muy interesante y que a veces se cita muy a la ligera. Han escuchado esto: ningún arma forjada contra ti prosperará, y así todos la quieren citar. Y en la cristiandad me acuerdo que era una cosa, ningún arma forjada contra ti, y toda esta gente, ¿verdad?, de las declaraciones positivas y todas estas cosas se la pasan, ¿verdad?, citando esto. Y peor, y condenarás a toda lengua que se eleve en juicio contra ti. ¿Qué es esto? En la judeidad, por ejemplo, fíjense lo que hace en la judeidad. Yo hace años que cuando comenzamos estudiando esto, nos encontramos a cada individuo extraño en el movimiento mesiánico. Había unos, porque están los dos sectores, ¿verdad? La cristiandad creen que, y aunque la mayoría no conoce bien estos textos, en que la mayoría no se basa necesariamente para actuar así, en la teología se les ha enseñado, ¿verdad?, que son una especie como de reyes sobre la tierra, que van a dominar, que van a ordenar, que van a hacer y deshacer, como si estuvieran sobre toda autoridad, ¿verdad? Porque ningún arma forjada, y pueden condenar cualquier cosa, y esto se conecta a otros textos en donde se atribuyen a sí mismos, por ejemplo en la cristiandad, ¿verdad? Nada puede destruirte, los hacen como todopoderosos, ¿verdad? Y citando a Pablo, por ejemplo, ¿verdad?, que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni los principados, ni las potestades, nada, dice, porque tú estás protegido, ¿verdad?, contra ninguna, y empiezan a decir todo esto, y la pregunta es, a ver, ¿es para los católicos esto? ¿Es para los cristianos? Sí, es como frase amuleto, ¿verdad?
esto es para los evangélicos, esto o es para los judíos, porque les iba a decir, hace unos años que empezamos a estudiar y nos encontramos con estos movimientos mesiánicos y había personas que presumían ser descendientes de judíos y que conocían supuestamente la Torá, el Talmud y la Kabbalah. Escuchen bien esto porque eso es muy fuerte. Creyendo que este texto acomoda a una teología en el judaísmo, decían ellos fíjense nada más, con expresiones caldeas en arameo, que podían maldecir a quienes ellos querían. Que si había un enemigo judío o un enemigo que apareciera por ahí, decían ellos, que podían hacer uso de lo que hacían en la Kabbalah con maldiciones así fuertes a las personas. O sea, decían ellos que tenían esta autoridad porque supuestamente Hashem, ¿verdad?, les ha posicionado en esto, que tiene que ser cabeza y no cola por encima de los demás, y que ninguna arma forjada... Fíjense, tú dices, a ver, ¿esto por qué no era esto cristiano? Y dices, no, esto viene del judaísmo, viene de la Kabbalah. ¿Y cómo llegó al cristianismo? No sé, pero les encantó esto. Estar por encima de todo, ser dominante, ser, ¿verdad?, manejar y todo esto, las cosas, y estar por encima de las autoridades y conquistar a las naciones y conquistar a sus países y no sé qué. Y la pregunta es, a ver, ¿qué quiere decir este texto? ¿Está diciendo este texto eso? ¿Verdad? Que tú te puedes sentir extremadamente confiado, que de cualquier cosa te va a librar el Eterno. Ahí están hasta los Kidiones, ¿verdad?, del Mossad, estas gentes capacitadas para matar y para vengarse de todos, creen que tienen la autoridad y el derecho para infiltrar gente entre las naciones y a la forma del engaño destruir a los que se llaman sus enemigos. Y no se tientan el corazón, ¿verdad? Hace un par de días, no sé, ayer, no sé cuándo fue, una matazón ahí, unos tipos acribillar, y eran israelíes, y que está la mafia israelí en México y que no sé qué, y que todavía nadie sabe qué está pasando, pero tú dices, espérame, cuando estás hablando de israelíes, estos tipos creen que pueden hacer y deshacer con la gente, que pueden llegar y a matar, a quemar ropa, quien sea, y porque creen que tienen bajo sus pies al mundo entero. Igual los otros salen con sus payasadas, aunque los otros, ¿verdad?, salen que con palabras y que yo declaro y que el Señor y que tú vencerás y que tú eres vencedor y que ningún arma forjada, ¿verdad?, y que posee las naciones y que posee sus riquezas y puras de estas cosas locas, ¿verdad? Entonces tú ves estos contrastes y dices, a ver, ¿está diciendo esto el Eterno? Porque este texto cualquiera lo puede tergiversar y enseñar lo que quiera. ¿A qué se refiere esto? La cristiandad, lamentablemente, todos estos textos los usan para su conveniencia. Obviamente no hay mandamientos, no hay obediencia, no hay instrucción, no hay la enseñanza de Yeshua como debe de ser. O sea, agarran lo que les conviene, hacen lo que quieran con los textos. Pero eso sí, quieren la fortaleza, quieren la protección, quieren la supremacía, quieren ser los elitistas, quieren estar por encima de todo el mundo, quieren ser los que declaran y los que ningún arma forjada y los que someten a las huéspedes y ahí andan persiguiendo a los demonios y que los atan y que no sé qué, ¿verdad? En los comentarios del Tanaj y del Brit Hadashah hemos hablado de esto. Tú dices, a ver, esta gente se pone en el lugar que no le corresponde. No es ni el Israel restaurado, ni la descendencia santa, y se quieren poner en el lugar sin obedecer y sin ser consagrados, y nada más tener como la armazón de guerreros de Dios, porque así se llaman. De hecho hay escenas, ¿verdad?, donde que guerrero de Dios y que la guerrera de Dios y salen con corazas y con espadas y que toda arma forjada y que ¿verdad?, y que las huestes y que la vas a luchar y que las guerreras de Dios por aquí y de hecho un día comentamos, hay mujeres que no sé de dónde traen este espíritu, ¿verdad?, que las guerreras de Dios, y salen un montón de imágenes de mujeres así
que resulta que son las diosas de la antigüedad, ¿verdad? Ishtar y todo eso, que son las diosas de la guerra, pero ponen sus imágenes en Facebook, que son las guerreras de Dios. Y tú dices, ¿qué? ¿No conoces la historia? ¿No estás viendo las tergiversaciones sobre estas figuras y sobre estas cosas? Entonces, vamos a recordar lo que hemos estudiado. Vamos a tratar de entender esto. A ver, no se le está dando a el Israel restaurado, preparado para tener mucha descendencia, una supremacía elitista y, ¿cómo se podría decir? Beligerante, ¿no? O bélica. No, sino contra qué y hacia qué. Y finalmente, aquí va a estar la clave. ¿Contra quién tenemos lucha? Así de sencillo. ¿Contra quién? O contra quién vamos a defendernos, porque tampoco quiere decir que vamos a salir a pelear allá con los demonios, ¿no? ¿Contra qué armas forjadas? ¿Contra qué enemigos? ¿Sí? ¿Contra qué cosa el Padre nos va a guardar y nos va a proteger? Porque aquí entra otra dimensión de las cosas. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás a toda lengua que se levante en juicio contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Eterno, y su triunfo de parte mía, dice el Eterno. Cuando viene el Mesías, basados en la misma profecía, basados en el mismo entendimiento, lo que hace Yeshua es poner, o lo que hace el Eterno para Yeshua es poner a sus enemigos por debajo de sus pies. Por debajo de sus pies. ¿Se acuerdan? Y dice que a ese Israel, al menos hace 2000 años, a esos creyentes, y Shaul de Tarso lo dice, a esa cajal, a esos congregados del Eterno en el Mesías, dice, los pone por cabeza, a la congregación, dice. Y dice que le da poder, le da autoridad, dice. Lo acabamos de leer en visiones de Yohanan, en Apocalipsis. Dice que Yeshua tiene las llaves del Sheol y tiene a sus enemigos debajo de sus pies. Es decir, lo que está dicho aquí tiene que ver con un entorno espiritual. Y no estamos espiritualizando todo, sino que estamos viviendo una escena doble mientras transitamos en este mundo, en esta carne, en esta suká temporal, y entre todo esto que vemos en el mundo, sabemos que está operando el enemigo, el caído, los caídos, espiritualmente, pero ninguna arma forjada puede destruirnos. Y toda lengua que se levante en juicio contra nosotros, fíjense, es decir, el acusador, es decir, aquel que quiere acusarnos, que quiere decir o quiere mostrar nuestra condición de terrenales, de seres caídos o imperfectos o como se le quiera decir, lo vamos a condenar. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la Escritura? Y también Shaul de Tarso lo dice, porque aquí sí ninguna condenación hay para aquel que es del Mesías. Ahora, entiéndase bien esto. Ninguna condenación hay para, en el primer siglo, por ejemplo, para aquellos que era el Israel restaurado y consagrado, y toda la descendencia que es real, que es verdadera. ¿Por qué? Porque esto de ninguna condenación hay para los que creen. De pronto la toma cualquiera, y de pronto el católico que tiene a sus imágenes, el evangélico, ya sea pentecostés, ya sea conservador, ya sea liberal, ya sea lo que sea, lo toma para sí, como si fuera para él. El resto de las sectas, el mismo judaísmo, aunque no basado en Pablo, basado en este texto, y de pronto ya todos, ¿verdad?, dicen que son o están siendo
beneficiados, ¿verdad?, por la promesa tanto en Isaías o lo que dice Pablo. Y la cosa no es así. La cosa no es a la ligera, no es que diga, yo me apunto y yo tomo esta bendición, y yo tomo esta declaración, y esta declaración es mía, porque ya saben, en muchos lugares les enseñan esto, y tú decláralo, y tú créelo, y son promesas para ti, y es como en la cristiandad, ¿verdad? Toda la cristiandad tiene un problema mayúsculo cuando son el tipo de personas que quieren agarrar todas las bendiciones y todos los beneficios y no están en obediencia, y no están en pacto, y no andan en mandamientos. Imagínense nada más, ¿verdad? Yo llegué a poner el ejemplo de, imagínense un individuo allá afuera que anda haciendo lo que quiera y llega a una empresa, ¿verdad? A la quincena o al mes o al fin de año y dice, ya vengo por mi dinero, ¿verdad? Ya vengo por mis bendiciones, ya vengo por lo que me corresponde. ¿Qué le van a decir? Oye, ¿qué te va a corresponder? Tú aquí ni has trabajado, ¿verdad? Ni cumples con nada, no has ningún fruto, no has ninguna obra, no tienes nada. ¿Cómo vas a cobrar? Así es la cristiandad. Solamente quiere venir a cobrar lo que creen que es de ellos. Solo quieren las bendiciones, solo quieren las declaraciones, solo quieren las protecciones, solo quieren los poderes, ¿verdad? El estatus, pero el resto de su vida es Tamuz, Navidad, Año Nuevo, paganismo, fechas extrañas, calendario grecorromano, el domingo, teología, tradición, ritos, templos, ¿verdad? Obras de hombres, activismo. Tú dices, oyes, ¿de qué se trata esto, no? Lo que quiero llegar es esto, claro. No es el judaísmo que hoy día se levanta y dice, esto es de nosotros y somos supremacistas, ni tampoco del otro grupo que es, esto es de nosotros, espiritual, y estamos por encima del mundo porque somos reyes y ministros, ¿verdad? Como se suele tomar, porque somos el Israel espiritual y se la pasan diciendo esto. No. Y para que nos veamos también a nosotros mismos y digamos, a ver, no se trata nada más de venir, yo tomo esta promesa para mí. No se trata de tomar promesas. Se trata, número uno, que dentro del contexto de la profecía, primero identifiquemos quiénes son ellos hace 2000 años que entraron en esta promesa, santificándose, rectificando sus vidas, haciendo teshuvá y recibiendo la presencia divina. Y entonces sí, ningún arma forjada prosperó contra ellos, porque salieron triunfantes. Ahora que lleguemos a los jinetes en el libro de Visiones, vamos a ver cómo sale, ¿verdad? Los congregantes, los creyentes en el primer siglo, triunfantes. Ningún arma forjada prosperó contra ellos. Aún las persecuciones, las dificultades, aún los destierros, aún todos los exilios, Patmos y donde fueran, salieron triunfantes. Y ninguna lengua que les condenaba, vean, contra ellos, hablándose de fariseos, hablándose de saduceos, hablándose de cartas que fueron mandadas para perseguirlos, para arrastrarlos, para encarcelarlos, para maldecirlos. Shaul de Tarso fue uno de los hombres que estaban bajo maldición. Cuando dice y condenarás a toda lengua, no significa tampoco que yo declaro y yo condeno y yo lanzo la maldición para esto, para nada. No se entienda mal. Al menos en esta versión, cuando dice eso, significa que el mismo hecho de vivir una vida consagrada iba a hacer que cualquier lengua que levante juicio en contra de, no iba a tener ningún efecto. No iba a haber ninguna repercusión, no va a haber ninguna repercusión en contra de nosotros. ¿Me entienden? Entonces, estamos viendo un escenario en donde realmente los vivieron
los del primer siglo y todos sus descendientes. Y aquí lo que sigue es nosotros. A ver, estamos dentro de esta promesa, no porque yo la tome y que yo declaro y que es mía y que tómala para ti y que, verdad, ahí está. No, nada de eso. Sino más bien, mis frutos dan para decir que estoy dentro de esta promesa. Porque Yeshua dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, lo que tenemos que analizar siempre es, bueno, aquí está la profecía y aquí está toda la descendencia. Si hasta la fecha soy parte de la descendencia, porque estoy en el Mesías, estoy como una rama adherido a él y doy fruto, entonces esto va a ser una bendición para mí. Ningún arma forjada en contra de mí. Y cualquiera que se levante en juicio contra mí o contra nosotros, ya está condenado. No porque yo condene. O sea, el texto no quiere decir que tú te vas a agarrar y le vas a lanzar condenaciones, no. Sino que el mismo hecho en tu vida de obediencia y santidad va a hacer que todo que venga en contra de ti ya sea condenado. Ya sea rechazado, ¿verdad? Por la misma seguridad en la que estamos. Ahora sí, como dice Shaul de Tarso, ni lo alto ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni la vida, ni la muerte, nada nos podrá separar del amor del Todopoderoso. Pero esto obviamente aplica a el que realmente es descendiente, el que realmente es hijo de esta mujer que fue restaurada, que fue limpiada, lavada y que ha dado a luz hijos. Porque lo que yo pienso es que no tenemos que vernos como estos dos sistemas. Uno muy confiado, que supremacista, los dos supremacistas y confiados y creyendo que tienen el respaldo del Eterno, pero a uno se le va a decir que va a ser exhibido y a otro se le va a decir, no sé quién eres, no te conozco, no está vestido de vestiduras de bodas, sáquenlo, échenlo fuera. Allá será el lloro y crujir. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Hay respuesta para los dos. A uno se le va a decir, dices que eres, pero mientes. Y al otro se le va a decir, no te conozco, no sé quién eres, no estás vestido de bodas. ¿Se dan cuenta? Qué tremendo, ¿verdad? A lo que voy es, también las profecías, aunque hablen del Mesías y que hablen de los resultados proféticos, también nos tienen que enmarcar, si somos parte de eso, en dónde tenemos que estar y cómo debemos de estar. No podemos figurar como cualquier creyente ahí, blandengue, ¿verdad? Como dicen los hermanos colombianos, a medias, ahí nada más pasando el rato y nada más queriendo y no queriendo. No podemos ser como las olas del mar, vamos y venimos, andamos así tambaleando y a veces sí, a veces no, sino tenemos que estar bien firmes en la roca, bien firmes en la roca. Y su triunfo de parte mía, dice el Eterno. Su triunfo de parte mía, dice el Eterno. Y aquí se cumple otra palabra, ¿verdad? ¿Cuál palabra? Que viene en la Escritura, que en el Mesías somos más que vencedores. ¿Qué les parece? Que en el Mesías somos más que vencedores. Ahí está el triunfo. Ahí está lo que está prometido. Pero otra vez no se trata de pleito con los demonios, ni tampoco querer someter a las naciones y estarse peleando y guerras. No se trata de eso. Se trata en el lado espiritual que el Mesías nos enseñó. Siguiente capítulo, vámonos a uno más. Y aquí viene, después de enmarcar la situación, les va a hablar a aquellos que realmente quieren acercarse y tomar de esta bendición. Fíjense, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, fíjense, vengan, compren
y coman. Sí, vengan, compren sin dinero vino y leche, sin costo alguno. ¿Qué les parece? Y bueno, aquí viene la invitación ya directamente a aquellos que van a hacer la diferencia, ¿verdad?, entre Israel. Aquí es donde va a salir el verdadero remanente, porque es a todos los que tengan sed finalmente. Esta escena obviamente también nos lleva a Yeshua, la fuente de aguas vivas, el que trae las aguas vivas, el que entrega, el que ofrece, el que vende sin dinero, el que entrega sin dinero. Hay una escena, ¿verdad?, de que es gratis. Aquí es donde viene la gracia del Eterno, ¿verdad? Lo gratuito, lo que Él ofrece. Fíjense nada más qué cosa más contraria y negligente, y ya no sé cómo más llamarle, a esta distopía, ¿verdad?, en donde te hablan mucho de la gracia, de la gracia, de la gracia. Por gracia sois salvos, y por gracia esto, y que no tienes que ninguna obra, y no obedezcas y nada. Y la verdad es de que en estos sistemas nada es gratis, todo te cobran. Te cobran el diezmo, te cobran las ofrendas, te cobran las primicias, tienes que estar cooperando, tienes que estar dando, tienes que pactar, ¿verdad?, dicen por acá, y tienes que paga y paga y paga y envía y pacta y siembra y más siembras, y toda esta gente, ay, por gracia somos salvos, por gracia somos salvos. Y no es cierto. Échenle cuentas a los años cuánto han estado sujetos a darles. Ya ni siquiera es como Shaul, ¿verdad?, cada uno dé como propone en su corazón. No, esos lugares no es gratia. Ahí no es gratis, no, ahí todo cuesta. De veras, si tú vas a estos lugares y le dices, oye, yo quiero estar aquí en el templo, ¿verdad?, y venir todo el tiempo, pero la gracia es gratis aquí, o sea, todo es dar de gracia. Van a decir, no, van a decir, espérame, no te confundas, te van a decir, es que hay que pagarle a los ministros, hay que pagar la renta, hay que pagar la luz, hay que pagar todo esto, que no es gratis, nada es gratis, te van a decir. Ofrendas misioneras, dicen por acá, ¿verdad?, la cuota mensual, la cuota lo que sea, semanal, ahí persiguiendo, y si no les das te dicen que estás robándole a Dios y que eres un ladrón y que no siembras y que te las maldiciones y todo esto, ¿verdad? ¿A poco no? Imagínense. Y el Eterno está diciendo, ¿verdad?, por medio del profeta, y el Mesías también dice, el que tenga sed venga y beba. A todos los sedientos, vengan a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Sí, vengan, compren sin dinero vino y leche sin costo alguno. Lo que está diciendo es, les voy a dar de mi favor, les voy a dar de mi perdón, y obviamente esto ya es un regalo. Ahí sí es donde el Mesías se entrega, ¿verdad? El costo es grande cuando entendemos el sacrificio del Mesías. ¿Cómo no vamos a responder con nuestra obediencia? Pero la verdad es de que todos estos sistemas, en el momento que ya te pusieron un templo constantinopolitano, y a veces la gente no entiende esto, y luego la gente pregunta, a ver, ¿cómo? Sí, el templo que el Eterno le permitió a Israel, por el pecado de Israel fue destruido y estuvo prohibido, ya está prohibido. Y entonces, ¿por qué hay templos por toda la? Porque eso es el mandamiento de Constantino. Todo donde ven esos templitos y todos esos sistemitas y todo, están obedeciendo a Constantino. Perdónenme si alguien se ofende, si alguien dice, no, pero es que el Señor y la iglesia, no, todo eso es sistema constantinopolitano. Y no te dicen venid y compren gratuitamente, de ahí te dicen ven, pero tienes que colaborar y tienes que comprometerte, y si no, ahí te van sermones 3, 4 al mes para que tengas que pagar. Y ya saben todas las demás cosas, ¿verdad?, que todos escuchamos en esos lugares. Bueno, el asunto
del sistema nicolaita, que tiene ya todas las luces encendidas. Bueno, y luego dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y vuestro esfuerzo en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo bueno, y deleítense vuestras almas con manjares. Inclinad su oído y vengan a mí, escuchen y vuestra alma vivirá, y yo haré con vosotros pacto eterno, las misericordias fieles prometidas a David. ¿A qué escena les recuerda esto cuando Yeshua enseñaba? Dice, yo tengo otra comida que comer y otra bebida que beber. ¿Se acuerdan aquella vez, verdad? Cuando fueron los discípulos a comprar y llegaron y Señor, ya está aquí la comida, ve, trajimos aquí, ¿verdad?, unos pescaditos y unas aves asadas y aquí está todo, los frijolitos y mira. Y él dice, yo tengo otra comida que comer, un alimento espiritual. La obediencia, obedecer al Eterno es lo primero, es lo que trae el verdadero alimento. Sí, sabemos que estamos en un cuerpo y sabemos que, ¿verdad?, tenemos que alimentarlo para sostenerlo, etcétera, pero no es lo primero. El mensaje y pues lo que está diciendo aquí el Eterno, otra vez en otra analogía, es pongan atención en el verdadero alimento. Yo sé que tienen que comer y compran pan, ¿verdad? Gastan el dinero incluso en lo que no es pan y su esfuerzo en lo que no sacia. Yeshua dijo, trabajen para lo que permanece para siempre, no para lo que perece. Y también dijo, no solo de pan vivirá el hombre, como también pone aquí Abraham. El asunto no es de que te quedes sin comer y nada más estés orando y cantando y llenando toda la vida. Te vas a morir, obviamente, ¿verdad? Tu cuerpo no va a aguantar. Pero lo que estoy diciendo es que la analogía está diciendo es, pon atención. Antes de que sigas afligido por el día a día y por el afán de cada día y por las preocupaciones, ya ni siquiera de la comida. Hoy día la gente no se preocupa por la comida. Bueno, no la mayoría, no la que vive básicamente en este mundo materialista, ¿verdad? Hoy día la gente, sus preocupaciones son las colegiaturas, son la escuela, son el título, son las rentas, son los smartphones, son las pantallas. Hoy sus preocupaciones, tú dices, oye, esto ya es demasiado, ¿no? O sea, todavía te preocuparas por el alimento de tus hijitos, ¿verdad?, de qué van a vestir, todavía pasa, ¿verdad? Pero, oye, sus preocupaciones son materialismo. Pero bueno, es como una forma de decir eso al pueblo de Israel. Pero ¿saben qué? Tienen sed, vengan a las aguas vivas. Vengan, compren y coman y sin dinero. Aquí está otro texto, Juan 4:34, pone Jimenarse. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y termine su obra. Eso es lo único que les saciaba. Ya mientras si había rato, en un momento, bueno, vamos a comer algo, ¿verdad? Pero lo importante era cumplir primero su voluntad, sobre todo cuando estaba con la samaritana, el asunto de que aquí no puedo ponerle pausa. Ahí no puedo ponerle pausa. Gabriela pone Mateo 10:8, sanen a los enfermos, resucitan a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tengan lepra, expulsen los demonios, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Ahí está, es otro texto, ¿verdad?, para todos estos sistemas que cobran de todo, hasta por darte un curso de hacer milagros, dice el hermano Juan Francisco, varios esos lugares donde estaba, hasta cursos para hacer milagros, y eso cobran, más el que hace milagros. Deleítense en lo bueno, dice el Eterno. Deleítense vuestras almas con manjares. ¿Cuáles manjares? El maná de la palabra. Y obviamente cuando viene el manjar del cielo, que es el maná que descendió del cielo, es Yeshua. La gente allá afuera no lo sabe, bueno, sí lo sabe, pero no lo entiende, no lo quiere, no lo desea. No tiene idea de cómo uno se sacia con la palabra,
con el entendimiento, con el discernimiento, la comprensión de los mandamientos, de lo que es la vida, ¿verdad? De lo que es la instrucción. Todo esto de lo que todos nos deleitamos y nos gozamos y nos sorprendemos de la palabra una y otra vez, y lo que dice y lo que vivimos y lo que es en nosotros. Yo creo, y todos lo han de saber, que en la mañana, el mediodía y en la noche pasan como desapercibidos, pasan como que bueno, tengo hambre, me sacio ya, pero lo que me está alimentando es lo de mi día a día delante del Eterno. Es lo que me enseña, lo que me instruye, lo que me revela en su palabra, es lo que me mantiene vivo, es lo que nos mantiene nuestro corazón espiritual bombeando, ¿verdad?, de la presencia divina. ¿Sí o no? ¿A poco no? Como que lo otro está como que en segundo plano. Te da hambre, pero no te estás muriendo, sientes ahí el hambre, ¿ya qué importa? Bajo luego y como. Pero estás alimentándote en el servicio, en la palabra, en el entendimiento. Lo otro ya se sacia en un rato y ya comes hasta rápido, ya se acabó y a lo que sigue. Esa es una escena que está diciendo el Eterno a Israel. Vengan, es gratuita mi agua, voy a saciar su sed. Mi pan es como un manjar, deleítese su alma en esto. Dice en el verso 3, inclina tu oído y ven a mí, escucha, vuestra alma vivirá. Y yo haré con ustedes un pacto eterno. Definitivamente está hablando del Mesías. Está hablando del pacto nuevo, está hablando de lo que iba a hacer con Israel. Las misericordias fieles prometidas a David. ¿Se dan cuenta? Por amor a mi siervo Abraham, por amor a mi siervo David, lo que le prometía a David, va a venir un rey. Y no era necesariamente su hijo. ¿Se acuerdan? Tu hijo, hablando ya, entendiéndolo en la historia, y los antiguos lo que decían es el tipo de David. El Ben David, el hijo de David, era un tipo de David en el cual se iban a cumplir las misericordias fieles del Eterno. Que viva el alma, que tomen de esos manjares. Entiéndase, de discernimiento, de llenura a nuestra alma, de conocimiento y de obediencia. 4. He aquí lo he puesto por testigo a los pueblos, por caudillo y soberano de las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocía correrá a ti. Está hablando la misma escena de las naciones vienen a esta bandera que fue levantada ante Israel para todas las naciones, el mismo Mesías. Gente que no te conocía correrá a ti por causa del eterno Elohim y el Santo de Israel que te cubrió de esplendor. Buscad al Eterno mientras pueda ser hallado. Invóquenlo mientras está cerca. Deje el malo su camino y el inicuo sus pensamientos. Y conviértase el Eterno que se apiadará de él, a nuestro Elohim que es grande en perdonar. Esta palabra es obviamente cuando todavía el Eterno estaba ahí, cuando no los había mandado al exilio, cuando no estaban siendo olvidados. Les estaba diciendo, busquen al Eterno mientras lo puedan hallar. El mismo tiempo es ahora. A la gente, a la tierra, allá afuera se le dice, búsquenlo mientras lo puedan hallar. La gente cree que lo tiene, que le sirve, que le adora, dicen ellos, que lo alaban, dicen ellos. La gente le han enseñado que en estos sismos, en el templito, en el pastorcito, en sus cultos, en sus activismos, creen que le han conocido. Fíjense qué distante el fariseísmo, porque muchos cuando hablan que escuchan de Torah y de todo esto, mandamiento, el fariseísmo. No se dan cuenta que el fariseísmo es dentro de la sinagoga. Y la sinagoga es lo que imitó Constantino, lo que hoy día son templos. Muchos dirán, a ver, ¿cómo el templo? El templo. ¿Por qué? Porque tienes ahí tu rabí, pastor. Tienes ahí tu seder, tu orden de culto. Así es.
Seder, liturgia, ¿verdad? U orden de culto. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Es lo mismo, de veras. A veces yo no sé cómo hacerles entender a la gente. No sé cómo hacerles entender a la gente. No solo al católico, al cristiano. Piensa bien. Templo, igual lo adoptó Constantino por imitar la sinagoga. Pastor, líder, como le llames, rabí, es lo mismo. El seder es la liturgia, el orden de culto. Te levantas, te sientas, te aplaudes, cantas, te bajas. ¿A poco no? Tradición oral, fariseísmo judaico, es toda la estructura tradicional en las iglesias, en los templos. Lo que te dice el pastor, el día de la Biblia, el día de la Reforma, la Nativitis, Tamuz, Año Nuevo, Janus, los domingos, todo eso es antibíblico, entiéndelo. Es liturgia constantinopolitana. Es como una enchilada, dice Enrique, tortilla doblada, cubierta. Ahí está para que los que no conozcan la enchilada. Lo que estoy tratando de decir es que creen que ya lo hallaron, creen que están en él, creen que son partes de la misericordia y son parte de esta bendición. No, Israel creía que estaba bien, tenía su templo, tenía sus ministros, tenía su orden, tenía todo esto. Y todavía al remanente se acerca el Eterno y les dice, el que tenga sed venga y beba. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no es alimento? ¿Por qué dejan su dinero en lo que no es alimento, en lo que no les nutre, en lo que solo es activismo? Día del pastor ponen acá, día de todo esto, día... ¿Por qué? Dice, vengan y reciban las misericordias de David, inclinen su oído y vengan a mí, escuchen, su alma vivirá. Busquen al Eterno mientras pueda ser hallado. La verdad es de que algunas personas, con todo y esto, no las vas a hacer entender. Se van a estar, viven como una especie, ¿verdad?, de... Ya lo hemos hablado, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo hablamos como de este hechizo, de esta hipnosis del mundo, porque así habla. De hecho, unas versiones así en el Brit Hadashah así dice, están hechizados. Se habla de la ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque la distopía de este mundo, de las religiones, de todos los sismos, de todas las nietas y bisnietas de Roma, es eso, mantenerlos como que esto es que esto es que así es que el Señor me reveló, me dijo, y todos no saben que están como los tuvo Israel en su momento. Pero el Eterno dice, busquen al Eterno mientras pueda ser hallado. Invóquenlo mientras está cercano. ¿Y cómo es esto? Yeshua lo enseñó. Viene la hora y ahora es cuando los verdaderos servidores servirán en espíritu y en verdad. ¿Quieres buscar a tu Padre? Entra a tu aposento y ahí ora por él y ora hacia él y él te va a escuchar. Y él te va a revelar y él te va a mencionar y él te va a hacer entender. Y luego vas a entender lo que ya Yehoshua dijo hace un tiempo, mucho tiempo. Yo en mi casa serviremos al Eterno. Y lo que David quiso hacer en su casa, levantar un santuario y ahí está la presencia divina. Ya después viene el templo de Salomón y viene todo el desastre, ¿verdad? Pero la idea era lo que Yeshua ya vino a enseñar. Verdaderos servidores que le busquen en verdad, que estén ahí para servirle. Salir de Babilonia, ya todo ya lo hemos hablado, etcétera. 7. Deje el malo su camino. Vean. Caminos de maldad, iniquidad, transgresor de los mandamientos, el inicuo sus pensamientos. Conviértanse al Eterno, que se apiadará de él, y a nuestro Elohim, que es grande en perdonar. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos, ni sus caminos son mis caminos. ¿Cuántas veces escucharon eso en la cristiandad? ¿Cuántas veces, yo no sé, verdad, pero en los años que estuve de cristiano, los que se jactaban de ser maestros y de que te estaban enseñando y te estaban, verdad, explicándote, es que tus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Y ya según ellos te guiaban a sus pensamientos, ¿no? Esta es de las cosas más ridículas, ¿verdad?, que me acuerdo en aquella época, ¿no?
que te decían, es que sus pensamientos no son, y ellos con su sabiondez de sus institutos bíblicos, te querían enseñar cuáles eran los pensamientos del Eterno, ¿verdad? Y luego ves todo el sistema y plagado de paganismo, del domingo, de Tamuz, de Saturnalia, de Año Nuevo, de todos estos días, que hasta el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Me acuerdo de las iglesias, el Día de la Amistad, ¿verdad? Y Cupido, y filosofía, Westminster, ¿verdad? Y todas estas cosas. Hasta ahora, de veras, cuando uno ve todo eso, qué ridículo. ¿Esos son los caminos del Eterno? Parece que no lo leen bien. Sus pensamientos no son los de aquí abajo de la tierra. Ni los caminos del Eterno son los caminos, ni los caminos del hombre son los caminos del Eterno. ¿Cuáles son los verdaderos caminos? El Mesías es el camino, verdad y vida, pero el Mesías no nos va a llevar a ningún templo ni a ningún istmo. Nos va a regresar al Padre en obediencia, en santidad, en fidelidad, en sabiduría, en conocimiento de la palabra, en conocimiento de las promesas celestiales. ¿Se dan cuenta? Todos estos textos, ¿cuál es el otro? Buscad al Eterno mientras pueda ser hallado. ¿Cuántas veces se mencionaba? ¿Y buscarle a dónde? Todos llevarlos al templo. Los católicos pobres al confesionario, los cristianos pobres ahí ante el pastor, ¿verdad? Ante sus líderes. Todos estos textos, vean cuántos textos hay aquí que los usan por aquí y por allá, de forma teológica. Ya después de años uno dice, qué barbaridad. ¿Cómo es posible que estábamos encerrados en esa teología, en esos pensamientos de hombres? Dice Mari Carmen Gonetl, o como cuando uno les pregunta algo sobre las fiestas paganas, se justificaban así, que nuestros pensamientos no eran los mismos del Señor, que eran cosas desconocidas. Háganme el favor, ahora adjudicándole al Creador, bueno, obviamente le decían el Señor, ¿verdad? A lo mejor de su Señor Dios, ¿verdad? Del Dios Sol, seguramente, ¿verdad? Porque imagínense, eso suena a blasfemia. Esto suena a blasfemia, que tú le digas, a ver, pero ¿por qué tienen que celebrar ese día? Y que te salgan, es que tus pensamientos no son como los del Señor, es un misterio. Él por algo lo puso ahí, tú dices, este está más loco y más hereje que el diablo, ¿verdad? O sea, tú dices, ¿cómo es posible que le quieran adjudicar que no puedes entender porque sus pensamientos son más grandes y más elevados y por eso te puso a celebrar el 25 de diciembre junto con el nacimiento de Tamuz? Tú dices, es una locura religiosa. Y sí es cierto, así se la sacan muchos. Ay, es que son los misterios del Señor. Se la sacan con puros misterios del Señor, ¿verdad? Y que sus pensamientos son muy elevados. Y no puedes entender, es como la Trinidad, ¿no? Es otra de las cosas más absurdas que el ser humano en su locura religiosa se le ha ocurrido decir. Es que es un misterio tan profundo que nadie lo puede entender. Tienes que creerlo por fe. Es como cuando dices, de la nada salió un universo evolucionista por un accidente, así que tú créelo, ya, tú créelo. Igual, tú crees en la Trinidad, tú solamente crees y declara, ya con eso. Pero es incomprensible, ¿por qué? Porque sus pensamientos son muy elevados. Tú dices, oye, es fuera de contexto. ¿Entienden? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Entiéndase correctamente esto. El Eterno le está diciendo a Israel que le va a mostrar cómo es la forma de proceder. Finalmente le va a enviar, así es, el camino de verdad y vida, que es Yeshua, que es el camino de retorno al Padre. Hay otro texto por acá que dicen que lo justifican todas las locuras, ¿va? Las cosas ocultas pertenecen a... sí, para eso sí les encanta citar Deuteronomio, ¿verdad? Para eso sí, las cosas ocultas le pertenecen a él. Les encanta citar ahí Deuteronomio, pero cuando le dice, a ver, pero también en Deuteronomio dice guardarás el Shabbat, y ahí ese sí ya no. Eso sí ya no le pertenece a él, ¿verdad? Le pertenece a Constantino el domingo, ¿no? 9. Porque como los cielos son más altos que la tierra, vean, así mis caminos son más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿A qué se está refiriendo? Cuando le está hablando esto a Israel y está hablando de los misterios que han de venir, obviamente les está hablando de lo que ellos no conocían, de lo que ellos no alcanzaban, de lo que ellos todavía no comprendían y no vivían, pero les estaba diciendo que la vida se iba a acercar y que iban a tener acceso a este conocimiento elevado. Es el Mesías. Por eso en Deuteronomio después dice, ¿quién dirá subamos al cielo? ¿Verdad? Porque cuando él envía al Hijo, él envía el pan de vida, lo vuelve a repetir Shaul de Tarso, ya no necesitas decir quién subirá al cielo o quién cruzará el mar, sino que está aquí cerca de ti, que dice la palabra. Los pensamientos elevados los ha acercado por medio de la palabra, los dos testigos, la Torá y el Mesías. Como la lluvia, vean, y la nieve desciende de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo cual la envíe. ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra que viene de arriba? Obviamente pues sus instrucciones, sus mandamientos, pero la palabra que es el mismo Mesías, que viene como la buena semilla que siembra en esta tierra y da fruto cual a 30, cual 60, cual a 100. ¿Se dan cuenta? Su palabra trae respuesta, trae a nuestras vidas lo que el Padre quiere de cada uno de nosotros. Voy a citar, si me permite, mi hermano Jorge Luis Rocha, que en la tarde me llamó por lo de su boda, lo de su unión. Me contaba un poco de su testimonio y me dijo, algún día quisiera contarles. Sí, claro, cuando quieran, ya saben, lo podemos, incluso lo pueden mandar grabado o en lo escrito y lo leemos. Pero me contaba parte de su testimonio y él también estuvo en las iglesias, se salió y dice que se puso en oración, en ayuno, buscando la dirección. Finalmente en su búsqueda se une con nosotros en la búsqueda y me ha contado cómo se ha cumplido esto en su vida. Yo me acordé rápidamente de este texto. Cuando cae en buena tierra, la palabra no regresa vacía, sino que hace lo que el Padre quiere que haga en esa tierra, que cumpla aquello para lo cual fue enviada, que es cambiar las vidas, que es darles dirección, que es hacerles encontrar el camino, verdad, de vida de regreso al Padre, de regreso a la obediencia, que es la consagración. El hermano me cuenta también allá que dice California, un lugar en los Estados Unidos donde es difícil, la gente alrededor, lo que hacen, cómo viven. Y ya me los han contado otros hermanos que han vivido allá en otras ciudades, en otros lugares, y dicen, no es posible lo que se vive en estos lugares con el libertinaje, el sodomismo, todo. Pero cuando la palabra hace efecto y produce vida y produce obediencia, hay una consagración impresionante, hay una transformación de las personas. Y hay una consagración, hay una santificación. Ya no se puede mezclar con el mundo. Ya no puede andar con el mundo simpatizando y haciéndose amistad, por supuesto, ya la palabra ya hace efecto. Pero vean, los pensamientos y los caminos más altos, que ya los tenemos más cerca porque es el Mesías mismo, camino, verdad y vida, como la lluvia cae en esta tierra, en nuestra tierra, esa es la palabra del Eterno que sale de su boca, porque Yeshua dice que Él no habla nada de sí, que todo lo que habla es del Padre. Dice, la palabra que yo hablo, dice, no es mía, sino del Padre que me envió. Vean, sale de la boca del Eterno, es el Mesías habla. Como se lo dijo a Moshe, voy a enviar profeta y voy a hablar por medio de él todo lo que yo quiera.
Fíjense, esa palabra cuando cae en nuestras tierras, y que es buena tierra, dice, no vuelve vacía. No vuelve vacía. Sino que hace lo que el Padre quiere y va a cumplir aquello por lo cual fue enviado. Ahí es donde tenemos que nosotros ser entendidos. Porque no solamente cae y ay, qué bendición y qué bueno y cae y solamente quiero alimento. No, sino que tiene que dar fruto en mi vida. ¿Sí? Y me tiene que hacer de Yeshua y un servidor del Padre. Por eso dice, y nos hizo reyes y ministros para su Elohim. O ministros del rey para su Elohim. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Bendito nuestro Padre por Yeshua que envía, que es la palabra que no regresa vacía. 12. Con alegría saldréis y en paz seréis conducidos. Fíjense. Con alegría andarás y andarás con plenitud. Plenitud serás conducido. Los montes y los collados prorrumpirán en cánticos de júbilo. Estos son también aspectos alegóricos. Montes, collados, habla de lugares, de ciudades, de pueblos. Cantarán de júbilo delante de ustedes. Todos los árboles del campo batirán palmas. ¿Se acuerdan las figuras? Yeshua nos muestra y el Salmo, ¿verdad? Como árboles junto a corrientes de aguas. Habla de personas, de hombres creyentes, batirán sus palmas, exaltarán al Eterno. Hombres que dan fruto, exaltarán al Eterno. En lugar de zarzas crecerán cipreses, y en lugar de ortigas el arrayán. Es decir, en vez de ser pocos, seréis muchos, en el sentido de ya no será estéril, sino será un gran árbol frondoso. La diferencia es, éramos nada en este mundo, y ahora tenemos las promesas celestiales. Lo tenemos todo mientras transitamos en este mundo. En lugar de zarzas crecerán cipreses, y en lugar de ortiga el arrayán. Y será el Eterno como memoria, como señal eterna que nunca será quitada. Hablando aquí de lo que el Eterno pone en nosotros, pues que es su presencia, que nos hace ser nuevas criaturas, que nos hace pasar de zarzas a un ciprés, de una ortiga a un arrayán, ¿verdad? De unas ramitas a un árbol pues frondoso. Y además pues que da mucho fruto, Bueno, lo estamos trayendo a nuestra época porque somos el resultado también. Somos hijos de aquella mujer, hablando de Israel, que fue restaurada, que fue perdonada, lavada y de la cual venimos. Esto obviamente estaba apuntando a ese Israel que después de el exilio, el castigo y las 7 veces el mismo castigo, finalmente viene la redención. Obviamente el contexto de esto, 54 y 55, tiene que ver con aquellos creyentes de la época de Yeshua que se convirtieron en esa mujer que fue lavada, purificada y no estaba sola. Y que por medio de la obra redentora de Yeshua, el Mesías, nos encamina otra vez al camino de verdad y vida. A ellos primero, en lo cual después viene toda esta descendencia de todas las naciones por todas estas generaciones. Pero que no tenemos que ser diferentes, sino que si somos el resultado de ellos, tenemos que proceder de la misma forma. ¿Ok? Como buena tierra, con buenos frutos, con ramas adheridas al Mesías, con pámpanos que dan fruto, con un camino que aunque es estrecho, una puerta que aunque es angosta, es segura. Y andaremos en seguridad, en gozo, dice aquí, en alegría, ¿verdad? En shalom, dice, andaremos
confiados, ¿verdad? Es lo que también, el Brit Hadashah también lo dice, ¿verdad? Habrá seguridad, habrá confianza, habrá bendición. Amén.